Em, ya, a ver, voy a compartirles pantalla. No, ya. ¿Se ve ahí? Sí, profe, se ve. Ya. Los dos han tenido antes clases conmigo, ¿no? Sí, sí. Parece que sí, optimización. Ya. Entonces, eso es bueno, porque en realidad casi siempre en este ramo tenía el problema de que no, algunos no habían tenido optimización conmigo, entonces no teníamos como la misma base y había que hacer un repaso y al final se nos iba prácticamente todo el primer mes puro repasando. Entonces ahora obviamente algo de repasos vamos a hacer, pero no necesitamos dedicarle tanto tiempo. Así que eso es bueno. Y así nos podemos dedicar más a las cosas de este curso y no atrasarnos tanto también en los temas que vienen después, porque en general también lo que pasaba mucho era que por ese mismo, no sé, por la necesidad de hacer tanto tiempo de repaso al final, todos los otros temas que sí son del curso los veíamos súper rápido y muy al final, entonces tampoco es la idea, porque la gracia es que eso sí le dediquemos en el fondo el tiempo que corresponde. Así que por ese lado, bueno, ya. Así que pasando, a ver. Esto está, pero le saqué el adaptador. Fíjense. De hecho, tengo medio desarmado mi, mi lugar de hacer clase. Me falta la antena de esto. Al tiro se la pongo cuando encuentre la antena del teclado. Mm, Deme un segundo a ver si la tengo aquí a la No se vista. preocupe, profesor, lo esperamos nomás. Ya, no, no la tengo aquí, quizá donde la metí, pero por ahí debe estar, si debe estar encima de alguna parte. Pero bueno, ocupo el computador. ¿Para qué? Si ya me conocen. A ver, les cuento la asignatura un poco qué se trata, aunque ahí vamos a ver los contenidos donde son un poco más específicos, pero esta es obviamente la continuación de lo que es optimización, porque en optimización, ¿cierto? Acuérdense, los temas que trataba primero era un tema, ¿cierto? Con dos temas que venían como del mundo del cálculo y del álgebra, ¿cierto? Que por una parte era todo lo que era matrices, trabajar con matrices y también resolver sistemas de ecuaciones con matrices, si se acuerdan. Después, en la segunda unidad de optimización, lo que se veía era la optimización, ¿cierto?, en una variable. Ahí usamos Solver en su momento y la característica de esas ecuaciones sí era que la incógnita era solo una, de que yo podía hacer una expresión, ¿cierto?, que se redujera en el fondo a una sola variable, en el fondo lo que estaba buscando. Y después de eso, ¿cierto? En la tercera unidad ya empezamos a ver lo que era en sí el método simplex, que es como y la primera unidad de este curso es la continuación de eso más puntualmente. Ahora, el método simplex también lo voy a mostrar al principio, ¿cierto? Un poco de teoría para que sepan de lo que vamos a hacer en realidad, de dónde nace, pero manualmente no vamos a estar resolviendo ejercicios, sino que solamente para que tengan una idea. Y el método simplex, ¿cierto? Es un método que se basa en resolución de sistemas de ecuaciones. Nosotros, ¿cierto? Cuando vimos optimización, lo que hicimos en realidad fue usar software, ¿cierto? Usamos Lingo o Excel también, ¿cierto? Los dos sirven para resolverlo. Pero esos software, obviamente, lo que aplican es el método simplex, este método que ahí les voy a explicar un poco cómo funciona. Y lo que nos dedicamos sobre todo en optimización, ¿cierto? Fue a modelar, a tratar de modelar y, ¿cierto? También a resolver en computador, digamos, los problemas que teníamos. Y después, ¿cierto? Ya cuando salió eso, al final alcanzamos a ver un poquito de inventario, ¿cierto? No mucho, pero también en realidad lo que la optimización, digamos, necesitaba en términos de inventario también era más que nada ver los modelos básicos, así que tampoco en ese sentido había mucho que ver.
Y este curso, ¿cierto? Es un poco la continuación de eso, al principio, ¿cierto? De ahí les voy a mostrar las unidades. La primera unidad es literalmente la continuación de la tercera. Pero lo que se empieza a ver aquí es más el tema de qué pasa si mis parámetros del modelo que yo tengo cambian, ¿ya? Porque si se acuerdan, ¿cierto? Lo que teníamos en el fondo cuando resolvíamos por computador y todo eso, era, era siempre, no sé, una sola solución. Pero, y esa solución obviamente viene de ciertas características, viene de cierto procedimiento. Y esa solución, si se acuerdan, tenía en el fondo, como dijera, variables, ¿cierto? Que habían algunas variables que el sistema elegía para que fueran distintos de cero y cuando y las otras variables, ¿cierto? Eran cero. Y eso era por la forma en que se soluciona, que es como un sistema de ecuaciones. ¿Se acuerdan cuando vimos sistema de ecuaciones en la segunda unidad? Pasaba eso, pues habían variables que eran distintas de cero y otras varias que quedaban en cero. Entonces, que aquí en el simplex pasa eso. Em, pero desde esa solución, ¿cierto? En realidad uno se puede preguntar qué pasa si cambian las condiciones, si cambian los distintos coeficientes, ¿cierto? Que estos problemas tenían. Y eso es lo que se trata en la primera unidad de que vamos a ver ahora. Entonces, como la continuación de eso. De ahí, igual vamos a seguir un poco en ese tema cuando veamos dos tipos de problemas especiales, que son el problema de transporte y de asignación, que en realidad vamos a ver que se pueden resolver como problemas de programación lineal también, ¿cierto? Y también para eso nos sirve el Lingo y el Excel de nuevo, así que, pero estos problemas en particular tienen una, una estructura súper específica, una forma, y también sirve para problemas que tienen una cierta relación entre sus variables. Ahora, lo bueno de eso es que es aplicable en realidad a muchas situaciones, ¿de acuerdo? Y eso es lo bueno que vamos a ver en qué tipo de problemas esos dos problemas nos sirven, ¿cierto? Esas dos formas de problemas nos sirven. Y vamos a ver que la estructura y todo eso ayuda bastante a resolverlo, ¿cierto? Y digamos, uno si se detecta la estructura en ese sentido es más simple de plantear que los problemas que vimos en optimización. De ahí, em, ¿qué más? A ver, de ahí, bueno, otras unidades, ¿cierto? Que ya les voy a mostrar que no tienen, a ver, después cadena Markov, sí, esa parte igual nos va a servir optimización porque cadenas de Markov, los ejercicios se hacen con puras matrices también, así que de nuevo vamos a volver ahí. Y después ya la última unidad sí, de este curso sí que no tiene nada que ver en relación a las otras cosas que hemos visto. Y ahí les voy a explicar un poco más ahora que vamos los contenidos. Pero en el fondo, ¿cierto? Es continuación de todo lo que vimos antes, o sea, o esa aplicación de, o digamos, algunos elementos, digamos, más elaborados en el fondo, ¿cierto? Con respecto a lo que ya habíamos visto. Pero siguen siendo, ¿cierto? Métodos, modelos, ¿cierto? Y elementos que les sirven para, en el fondo, optimizar, ¿cierto? Situaciones, digamos, modelos productivos, cosas por el estilo, ¿ya? Eh, los, ya, unidades, ¿cierto? En las tres que están ahí, son las unidades, ¿cierto? Que tienen programas considerados. Al fondo hay una unidad cero, ¿cierto? Que es la formulación software y simple manual, que como le digo, en relación, en la medida que vayamos viendo la 1, en paralelo vamos a ver un poco eso. O sea, tenemos que acordarnos, ¿cierto? El, en el fondo del software, ¿cierto? ¿Cómo se llama? La, no- ¿Cierto? La sintaxis que se ocupaba de formular problemas. Bueno, no sé mucho, ¿cierto? Por lo menos lo que el semestre pasado, ¿cierto? Estábamos formulando, así que ahí no debería ser mayor problema acordarse cómo se formulan. Y Simplex Manual, como decía, hay cosas puntuales que me interesa ver, ¿ya? Y es porque, pero que tienen relación, sí, con lo que es de este curso, sí que es lo primero, teoría de dualidad y análisis de sensibilidad, que son dos cosas, ¿ya? Pero nos vamos a dedicar principalmente
o le vamos a dar más tiempo en realidad al tema de análisis sensibilidad, ¿de acuerdo? ¿Y eso por qué? Porque dualidad en realidad es bueno saberlo, ¿ya? Porque a veces un problema en particular, ¿cierto? Es difícil de plantearlo desde cierto punto de vista y la dualidad ayuda a plantearlo de una manera, entre comillas, paralela, digamos, y que puede ser más fácil de resolver. Entonces, por eso, ¿cierto? A veces se ve un poco teoría de dualidad. Hay que saber, en realidad, que siempre hay una forma alternativa de plantear los problemas para que sigamos, se puedan representar más fácil y también resolver más fácil. Y análisis sensibilidad es la otra parte, ¿cierto? Que en realidad tiene que ver con lo que les decía, con los cambios, ¿de acuerdo? Los distintos cambios que yo me podría esperar en el fondo y cómo repercute la solución que conozco. Y vamos a ver que de hecho hay situaciones, ¿cierto?, donde literalmente la solución que yo ya tengo no cambia. Aquí puedo hacer cambios de coeficientes sin que me cambie en nada la solución. Y hay otros casos que yo hago un coeficiente y me cambia completamente toda. O sea, que es como reiniciar el problema y me sale otro problema totalmente distinto con otros costos y otros valores totalmente diferentes. Entonces, puede ser mucha la diferencia de un caso y otro. Y eso es lo que se trata de análisis de sensibilidad. Nosotros tenemos la ventaja, obviamente, que sabemos ocupar software, así que en el fondo cualquier cambio lo podemos cambiar literalmente, ¿cierto?, en el software y ver qué resulta. Pero la idea también es entender en el fondo lo, mm, la información que el mismo software entrega, porque hay tablas que el software entrega, ¿ya? Que permiten en el fondo no adivinar, sino que predecir, o sea, o saber los cambios que podrían darse si es que yo muevo los coeficientes dentro de ciertos valores. Entonces, a veces yo ni siquiera necesito hacer la prueba. Tengo que ver simplemente esos coeficientes, o bien si estoy haciendo un análisis más complejo, me basta ver esas tablas para ya darme una idea más o menos de las cosas que puedo o no puedo hacer. Así que en ese sentido, análisis de sensibilidad, como les digo, es un paso siguiente una vez que yo ya resuelvo un modelo de programación lineal. Es como el paso que viene después, pues, de saber también en la situación en la cual yo estoy decidiendo, en el fondo, em, qué cambios podría hacer y qué cambios no me afectan. Eso, ¿cierto? En general es bastante útil conocer un poco ese rango, ¿cierto? De posibilidades que yo tengo. De ahí vamos a ver la segunda unidad ya, cadenas de Markov y modelo de transporte. A ver, el primero yo espero que estemos quizás un mes viéndolo. Como no tenemos que hacer tanto repaso realmente, eso nos va a ganar, vamos a poder ganar harto tiempo viendo esto porque de verdad como usamos software, en realidad no hay tanto manual que hacer en el fondo, pero hay cosas puntuales, ¿cierto? Que ver Dual quizá en una semana vamos a ver como todo lo que podríamos ver de Dual y sensibilidad y ahí pues obviamente pues, podemos gastar quizá un par más de semanas viendo ejercicios de eso, más obviamente acordarnos un poco de la base, del simplex, ¿cierto? Que eso ya lo veríamos luego, ¿cierto? Esta semana ya podemos ver el tema de formalmente, ¿cierto? Que es lo que hace el método simplex, que cuando vimos optimización a algo les dije, pero obviamente no profundizamos mucho y ahí hay elementos de esa teoría que hay que recordar. Ya, la segunda unidad, lo que sale aquí como cadenas de Markov y modelo de transporte, son dos cosas que una con otra no tienen en realidad mucho que ver, ¿ya? No sé por qué en el fondo esto lo hicieron así, ¿ya? No sé por qué lo juntaron particularmente. Vamos a ver, de hecho, primero modelos de transporte, porque modelo de transporte se puede plantear y resolver con Lingo y Excel, ¿cierto? En realidad es son modelos particulares de programación lineal, que lo que vimos vamos a ver aquí en la unidad 1 y también en la tercera, ¿cierto? Optimización. Entonces, es como continuación de eso, pero en aquellos aspectos específicos, ¿cierto? De lo que son el modelo de transporte y designación, ya que son dos distintos, pero son como primo hermano, en el fondo, estos son bien cercanos, ¿cierto? Uno del otro, en realidad de uno se puede derivar el otro, tienen sus funciones particulares, pero em,
digamos, y estructuralmente van a ver que se parecen mucho. Y después de que terminemos de ver eso, ¿cierto? Vamos a ver cadenas de Markov relativamente cortos. Vamos a ver cadenas de Markov. Aquí quizá gastemos dos, 3 semanas. Que cadenas de Markov es súper distinto, ¿ya? Es en realidad un método esencialmente estadístico, ¿ya? Que lo que busca en el fondo es que eh, conocer rangos de posibles resultados de las cosas, ¿ya? Por ejemplo, donde se ocupa mucho cadenas de Markov es en la predicción del clima. Literalmente, en la predicción del clima se utiliza cadenas de Markov, son modelos de cadenas de Markov la predicción del clima. Porque en el fondo, ¿qué tienes tú de entrada? O sea, montones de variables, ¿cierto? Muchas cosas, muchas mediciones del ambiente en muchas partes, ¿cierto? Y de todas esas variables, ¿cierto? Tú tratas de predecir para 1, 2, 3 días después, ¿cierto? ¿Qué probabilidades de ocurrencia hay de distintos escenarios? Y al final es eso, o sea, son probabilidades de ocurrencia. Tú, por ejemplo, puedes creer que mañana va a llover entre tal y tal hora, pero porque es lo que más probabilidad te da simplemente, pero obviamente eso no es cierto. Y hay muchas situaciones, sobre todo, por ejemplo, en inventario y cosas por el estilo, que también son aleatorias, que ustedes no conocen la demanda real que van a tener. Entonces, sí, pero sí conocen rango, conocen en el fondo un poco el comportamiento que podrían esperar de la realidad. Y con eso, ¿cierto? Ustedes a través de cadenas de Markov pueden hacer estudios de, por ejemplo, determinar en cuánto tiempo es más probable que se te acabe el stock o cosas por el estilo. O sea, en el fondo, cuando hay algo que es aleatorio por naturaleza, las cadenas de Markov te pueden permitir, ¿cierto? Estimar al menos la probabilidad de ocurrencia de los distintos escenarios que se podrían dar. Para eso son, ¿ya? Y es puro trabajo con matrices, es puro estar multiplicando y haciendo operaciones con matrices, como vamos a ver. Y por último, el último tema de esta asignatura, ¿cierto? Es teoría de colas, que en realidad, dentro de eso, lo que vamos a ver es lo que se menciona ahí, que es simulación de eventos discretos en particular, ¿ya? Que en realidad simulación de eventos discretos es teoría de colas, ¿ya? Aplicada a lo que es digamos, la solución de problemas. Y también en ese sentido, bueno, vamos a trabajar con software que ahí ya les menciono, pero tiene la gran particularidad que también simulación trabaja con variabilidad. De hecho, eso es lo súper bueno que tiene esto ya. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la unidad uno aquí, o lo que vimos, ¿cierto?, de programación lineal en optimización, las dos cosas apuntan a que yo tengo una única solución, ¿cierto? Lo que me entrega el resultado en el fondo, cuando aplico el software, ¿cierto? Me entrega un resultado, una variable, un determinado asignación de valores, ¿cierto? A las variables específicos, ¿de acuerdo? Y resulta que obviamente en la realidad las cosas no necesariamente van a tener así un único valor, ¿cierto? En realidad lo esperable es que las cosas varíen o que yo pueda esperar, ¿cierto? Soluciones dentro de un cierto rango de soluciones, ¿de acuerdo? O que lo que resulta, ¿cierto? Em, tiene como un mejor y un peor caso y un caso promedio, cosas así, o sea, es más natural en el fondo que las cosas, ¿cierto?, se comporten de esa manera. Y la simulación, ¿cierto?, de eventos discretos apunta a eso, ¿ya? Es lo que me permite hacer estudios de variabilidad del comportamiento. El tema es que obviamente aquí no hacemos modelos matemáticos realmente, o sea, en teoría sí, pero la forma que se hace es mucho más práctica. Pero lo que hacemos en realidad es en un software hacer como, no decía la copia, pero una, un reflejo del sistema real. O sea, lo que hago es un modelo del sistema real con sus
procesos, con sus conexiones, con sus bifurcaciones, con sus decisiones, con su llegada de clientes, con sus recursos, todo eso es lo que yo al software le incluyo. Y eso es lo que me permite hacer la simulación como vamos a ver. De hecho, un poquito más adelante le puedo mostrar algún modelo hecho que ya tengo, ¿cierto? Para que vean un poco de qué se trata. Y esa simulación de eventos discretos viene, en la teoría, ¿cierto? Viene de lo que se llama teoría de colas. Ahora, la teoría de colas en sí como teoría es algo que se inventó como en la época de la Segunda Guerra Mundial, más o menos. De hecho, es como del mismo tiempo del método simplex. Y manualmente se puede hacer. Ya, obviamente por eso se inventó en ese tiempo, porque descubrieron la lógica del algoritmo que se podía aplicar para hacer obviamente esta clase de estudios. Y se aplicó, por supuesto, manualmente por muchos años y después software, empezó a existir software de simulación, ya que en los 80 existía. Pero obviamente la capacidad de los computadores, en la medida que se fue extendiendo, eso también fue permitiendo que los software fueran cada vez más completos, porque hoy día vamos a trabajar nosotros, obviamente, con un software muy, muy elaborado, ¿cierto? Que permite hacer un montón de análisis y cosas y modelos, ¿cierto? Que, que son, obviamente, pues, súper grandes en relación a lo que alguna vez estas cosas permitían hacer. Y, y bueno, de eso un poco son, ¿cierto? Las unidades, ¿de acuerdo? Que vamos a ver. Em, Bibliografía, ¿cierto? Es un poco la misma que usamos para optimización para lo que es en la unidad 1, ¿cierto? Y la 2, en general nos sirve los mismos libros que ya habíamos ocupado, que es el de investigación de operaciones, los dos se llaman investigación de operaciones, pero el Hillier y el Taja, ¿ya? Que en el fondo son como clásicos del área, ¿ya? Y esos dos libros, ¿cierto? Bueno, hay, dependiendo de la edición, sí, pero si son esas ediciones décima y novena, que son las más comunes de encontrar, hay que estar en el fondo un poco donde están los capítulos, ¿cierto? De las cosas que vamos a ver. Tiene todos los temas. Ahora, teoría de colas como teoría en sí, en realidad no vamos a ver mucho. Les voy a explicar en la primera clase que veamos eso. Sí les voy a contar un poco el cómo, cómo se llama, de dónde viene, o sea, qué es lo que se fija, porque tiene relación, sí, con con la nomenclatura que se usa en el software, con todas las cosas como se llaman en el software, ¿cierto? Tienen que ver con esa teoría. Entonces, por eso es necesario también entender qué es lo que la teoría dice, porque obviamente para poder entender los resultados del software tengo que saber en teoría qué es lo que están representando. Pero sí en teoría, se ve más que nada por eso, para saber cuáles son las bases, principalmente por un tema de que la teoría de colas, de hecho, el problema que siempre tuvo en el fondo, es que era como súper eh, manualmente, digamos, y desde el resultado teórico no se pueden dar como grandes resultados teóricos de sistemas que sean muy complejos, porque vamos a ver que cuando empiezan a interactuar como muchos procesos y muchos clientes, ¿cierto? Y muchas situaciones y reglas de decisión, la teoría se queda chica al final. O sea, es súper complejo poder dar un resultado teórico de digamos, de las variaciones y de las cosas que yo finalmente observo. Entonces, en ese caso, el software ha sido una tremenda ayuda, porque de otra manera, manualmente sería casi imposible sacar un resultado de un sistema real, en el fondo, por teoría de colas. Como que se ve teoría de colas para saber los principios y a nivel microscópico en casi de sistemas, entender un poco qué es lo que se mide y cómo se mide, pero más allá de eso, realmente no, la teoría no ayuda mucho aquí, salvo obviamente para construir los software que es donde puede realmente trabajarse con modelos que son más realistas. Y software también
dos que ya habíamos ocupado en optimización, el Lingo y el Excel, ¿cierto? Como decía, las dos cosas sirven. No, no hay ninguna en ese sentido, digamos, capacidad diferente en lo que es la resolución de los problemas. Al final, el que sea uno o que sea el otro, en realidad lo que más apunta, ¿cierto? Es a que uno sea, o sea, más fácil de plantear, ¿cierto? Es un tema principalmente de la complejidad para ingresar el modelo, más que nada, ¿cierto? Que hay situaciones donde Excel es mejor, ¿cierto? Y hay situaciones donde Lingo lo hace más fácil, pero depende mucho del modelo, ¿ya? En lo que vamos a trabajar ahora, no sé, la primera unidad como que tiene todo tipo de modelos. Después cuando tenemos que ver lo que es modelo de transporte y asignación, em, los dos tienen sus ventajas, tienen ventajas y desventajas, yo creo, el usar uno o el otro. Ahí también nuevamente, ¿cierto? Va a ser una cuestión más del acomodo personal, ¿cierto? De lo que les gusta a cada uno, de lo que se sientan más seguros de usar, ¿cierto? Más que del resultado en sí. Y para la tercera unidad, ¿cierto? Sí vamos a ocupar Arena, ¿de acuerdo? Y Arena es un software de simulación, ¿ya? ¿Qué es qué es un demo? Ya lo que ustedes van a descargar es un demo. El software es grandecito, ¿ya? El archivo de descarga es como de 1 giga. Así que eso, cuando lleguemos ahí, de hecho ustedes lo podrían ya descargar, no es problema porque no tiene limitación en el tiempo. No se echa, digamos, no tiene estos típicos 30 días de prueba ni nada por el estilo, queda permanentemente. Y lo que sí limitan, donde viene la limitación, es en la cuántas entidades puede simultáneamente manejar. Y las entidades en el fondo son los clientes, ¿ya? Esa es la gracia aquí que no tiene tiempo, digamos. O sea, no tiene, claro, tiempo para dejar de funcionar y mientras el modelo no pase de esas 150 entidades activas, pues analizar ustedes lo que quieran. Y van a ver que con esas 150 entidades se puede hacer montones, o sea, realmente montones de cosas, modelos para nada chicos, perfectamente los pueden trabajar, ¿ya? Y ahí, bueno, hay detalles que en su momento sí les vamos a conversar digamos, las versiones que hay que instalar, porque Arena es en sí el programa, en realidad no es el problema por él, ¿ya? Pero tiene, y hemos descubierto en semestres anteriores que eventualmente genera a algunos compañeros problemas de incompatibilidad con Office, ¿ya? A ver, dentro de todas las cosas que podrían pasar, o sea, tengo en secciones de 30 personas de repente, de 25 compañeros, a 2 3 de repente les genera algún problema, ¿ya? O sea, es como esa la tasa, no es que les genera a todos, en realidad no pasa mucho, pero pasa, entonces por eso hay que nomás tener cuidado en algunos detalles de cuando lo vayan a instalar, que es sobre todo el tema que dice aquí, ¿cierto? La compatibilidad con Office. ¿Por qué? Porque los resultados, Arenas, ahí vamos a ver cuando lo ocupemos, genera, genera muchísima información, ¿ya? Genera muchos datos y a la medida que vayamos avanzando en eso, obviamente se van a ir dando cuenta por qué genera tantos datos, que realmente es como mucho, mucho lo que genera. Y eso es, esos datos, para generar esos datos, ¿cierto? Y para hacer los análisis en el fondo, que esto que a uno le interesa, ¿cierto? Em, Usa bases de datos y rutinas que son de Access, que Access es de Office, pues de Microsoft Office. Entonces, cuando se instala Arena, instala también estas rutinas, ¿cierto? Si es que no las encuentra. Y ahí es donde viene el problema, porque, por ejemplo, si ustedes tienen un Office de 32 bits y le instalan Arena de 64, Arena no va a pillar las rutinas de Access instaladas, porque está el de 32 y va a buscar las de 64, que no, obviamente no las va a encontrar.
entonces les va a instalar las de 64. Pero cuando ustedes ejecuten su Office y si es que lo llega a necesitar esa rutina, se va a confundir, pues. No sabe, ¿cierto?, cuál ocupar porque va a encontrar las dos, va de 32 y 64. Y ahí es donde queda la escoba. Ahí es donde las cosas empiezan a salir mensajes de alarma o al programas de Office que eventualmente a un compañero una vez le pasó que no le funcionaban y no le abrían. Por eso, ¿ya? Creo que ese compañero hecho desinstaló Office, lo volvió a instalar y se solucionó todo. Pero no es ni siquiera necesario hacer eso, ¿ya? O sea, todos los problemas que Arena ha presentado de incompatibilidad o problemas siempre lo hemos solucionado. Pero hay que tener cuidado, en realidad, en la instalación simplemente para que no afecte tanto. Y es principalmente porque Arena es como, digamos, un programa bien complejo pues, en términos de sus capacidades de cálculo y todo eso, lógicamente es como bien grande, por algo pesa 1 giga. Entonces, lógicamente consume hartos recursos, entre comillas, pero también nunca hemos tenido problemas de que algún compañero, por ejemplo, no lo haya hecho poder correr, ¿ya? Lo que sí, y eso sí es una gran desventaja, que existe solamente para Windows, no existe la versión Mac. Así que si alguien tiene Mac, estamos mal, porque realmente se necesita el Windows. No existe, nunca existió la versión Mac. Así que lamentablemente ahí tenemos ese pequeño detalle, pero lo que sí, la evaluación en su momento va a ser, es en grupo, esa unidad, ¿cierto? La evaluación es en grupo, así que por lo menos desde ese punto de vista, ¿cierto? No, digamos, no va a ser como problemático o necesario que todos tengan necesariamente el software instalado. Obviamente, para aprenderlo necesitan, pero por lo menos por la evaluación, ¿cierto? No va a ser un tema extremadamente crítico. ¿Y qué más? Bueno, evaluaciones hay ahí, son las que están ahí, pero, ¿cierto? Probablemente este semestre de nuevo vale el tema, ¿cierto? De que en las asignaturas se pueden hacer hasta 3 evaluaciones en el fondo, en realidad. Profe, Y sí, perdón, disculpe, que dime, tengo una duda sobre software ¿ya? y este semestre, o no sé si hay algún ramo que nos van a enseñar a programar. Es que he visto No, la malla de, es que he visto la malla de ¿ya? varias universidades y todos ¿Ya? tienen como introducción a la programación o programación en sí. Incluso he visto que algunas empresas piden como programar a ingeniería industrial y me Sí, causó la duda. Por eso. que yo sepa, o sea, por lo menos en este ramo no es necesario. Y no sé si existirá por ahí algún otro ramo donde en realidad programen. Me parece que no, en realidad. Em, Igual sí, o sea, mira, depende, es como raro. Antes, cuando yo estudié, por ejemplo, hace 1000 años atrás, sí enseñaban, era súper normal que se les enseñara muchas carreras a programar. Yo, he hecho, por ejemplo, igual soy industrial, pero a mí en mi malla en su momento me enseñaron 2 lenguajes de programación. Y hoy día en realidad tú ves muchas mallas de muchas partes y casi ninguna tiene, pues. Ya no se enseña prácticamente, o cuando mucho se enseña de una manera súper introductoria para lo que podría hacerse. Em, Así que quizá es como, y hay hartas cosas en realidad que se hacen que, que en el fondo saber un lenguaje de programación en realidad sería súper útil. Por ejemplo, en Excel, ¿cierto? Las macros es un lenguaje de programación. Lo que pasa en las macros, cuando uno graba la macro con el grabador de macros, el código se va generando automáticamente. Pero si uno sabe, ¿cierto? El lenguaje que es Visual Basic para aplicaciones, ustedes pueden hacer mucho más en Excel, pues pueden automatizar una planilla de una manera mucho más compleja, en el fondo, de lo que podrían hacer obviamente con el grabador de macro. Em, Ahora igual, encuentro que no es difícil aprender por cuenta de uno, porque en realidad los elementos básicos de construir un algoritmo siempre son más o menos los mismos. Hay que saber hacer como ciertos ciclos específicos y ciertas instrucciones, pero en términos así de base,
Es súper poco en realidad. Un lenguaje de programación se basa en súper pocas cosas. Lo que sí, lo que más se necesita es experiencia, pues aplicando y haciendo algoritmos, ¿cierto? Y más en la imaginación de cómo crear el algoritmo, ahí es donde de repente se necesita más experiencia. Pero en sí el lenguaje como que no es normalmente una cosa muy complicada. Pero no, o sea, como te digo, no me parece, no creo que lo vayan a ver. Igual Ya, quizás profe. ustedes podrían de repente pedir y ver si les pueden hacer algún curso por fuera, pues, alguna cosa que sea medio voluntario, no sé, pero que hubiese algún curso de programación para quienes estuvieran interesados. Voy a De- averiguar sí, porque encuentro que es bastante útil igual, al menos una introducción. He visto, sí, a ver, en la mayor, si no me equivoco, en la UNAV, te hace ya, como una introducción. O sea, un sí, ramo de introducción a la programación. Y me causó la duda, la verdad, pero está bueno saber. Voy a investigar. ya. Y sí, porque o sea, como la base se puede ver relativamente rápido, el resto es más experiencia. Y por ejemplo, como les decía, se puede ver ya está en Excel, pues, o sea, aprender Visual Basic para aplicaciones encuentro que es súper útil porque pueden hacer macros como súper complejas y sabiendo eso, cómo estructurar no sé, pues el 70% de cualquier lenguaje de programación es como súper, es común a todos. De ahí ya vienen cosas particulares de cada uno de ellos, pero es obviamente más fácil de aprender una vez que ya tienes la base. ¿Ya? Ya. Evaluaciones son las que están ahí. Si son ahí, obviamente, grupales o individuales, la primera individual, las otras dos son grupales. Em, en particular, las grupales, ¿cierto? La segunda unidad, tengo ahí como mi duda siempre si hacerla más de problema de transporte y cadenas de Markov en realidad evaluarlo quizás de una manera diferente o dividirla, porque como digo, son dos temas súper distintos, entonces en el fondo quizás ese 25 tengan que ser dos evaluaciones separadas o, o ahí vamos a ver si en su momento cómo lo hacemos, porque no tiene mucha relación una cosa con otra. Y la teoría de colas, sí, es obviamente ahí un trabajo. Em, Ahí estoy pensando, ¿cierto? Si hacemos un trabajo teórico, ¿ya? Que en el fondo eh, yo les dé, por ejemplo, el enunciado, obviamente, y de ahí, en base a eso analicen y toda la historia. Y lo otro, ¿cierto? O que sea basado en alguna situación real que ustedes mismos, ¿cierto? Conozcan y que ustedes puedan levantar los datos. El problema de eso, que en realidad es lo ideal, ¿ya? Es que todavía estamos en pandemia. Ya probablemente ya se viene la variante Delta también. Así que nadie sabe de aquí a fin de año si vamos a poder siquiera estar yendo a empresas a tomar datos. Así que ese es como el gran problema de hacerlo práctico. O sea, a mí me encantaría, pero en realidad todavía creo que es como riesgoso. Pero puede ser ahí, obviamente, es una de las alternativas en su momento, ¿cierto? De hacerlo en una empresa real. Sería mucho mejor para ustedes hacerlo realmente en una empresa real. Pero si no, obviamente, con un caso teórico se puede hacer perfectamente, ¿ya? ¿Dudas, consultas que tengan? No, profe, por el momento no. Eh, ¿Ustedes instalaron en algún momento Lingo? Sí, pero en el ¿Cierto? computador antiguo. Ya. Es que ese es el tema, por el tema de licencia. Porque Lingo, ¿cierto? A ver, vamos a ir acá. Eh, Creo que yo lo tengo. Windows. Sí. Y es el demo, así que probablemente no te corre. Trata de abrirlo, quizás se va a quejar. Quizás te diga algo de la licencia. Profe, ¿usted sabe Tiro. cuánto duraba la licencia más o menos? ¿Cómo? 60 días si no me equivoco. Dime. Deberíamos tenerlo un poquito.
porque tuvimos como un mes de vacaciones, si no me equivoco, ¿no? Ya. Sí, por eso yo creo debería, ya no debería quizás funcionar esa licencia del demo. A ver, déjame ver acá. A mí no me dijo nada, profe. ¿No? Ah, súper. A ver, Solo abrí, salió ya. todo normal. Debe tener, a ver, voy a ver dónde está el mío aquí. Yo tengo una licencia en realidad permanente, así que no voy a verla, pero déjame ver. Help about Lingo. Abre esta parte donde dice Help about Lingo. Si dice ahí algo de la fecha o alguna cosa. Por ejemplo, aquí dice la expiración de la licencia, la mía es perpetua, pues entonces por eso dice eso. Entonces ve el tuyo qué dice, vas a ver. ¿En qué parte, profe? En Help, a ver, voy a hacerlo no. Aquí Sí, en no, Help sí, sí. about Sí, Lingo. a Paulingo. Y Y ahí, ahí licencia, la expiración de la licencia. primero de DEC, debe ser diciembre de 2021. Ah, súper. Hoy que dura harto. Se pasó. Sí, Ya, no, entonces tenéis de sobra para todo el semestre. Oye, que la alargaron entonces. No, no era para nada eso. ¿Debe a cuánto? Como más de 6 meses, po, para que llegue a esa fecha. Sí, probablemente tú lo instalaste igual hace rato ya, pues. sí, sí lo tenemos instalado de hace como 3 Por lo meses menos un ya. par de meses, claro, pues, por lo menos un par de meses. Mira qué bueno. Ya, entonces no hay problema. Se lo pueden instalar. Pero, por eso, si a alguien le hubiese dado problemas de la licencia, hay como dos cosas que se pueden hacer. Pues una es bajar una versión anterior, porque esta aquí tiene, la 19 es la última. Yo tengo la 18 hecho con licencia permanente y probablemente se instala la 18 o alguna anterior. Igual se los acepta, ¿ya? Y no se da cuenta que no corre el tiempo de la otra. Y son idénticas, o sea, las diferencias que van teniendo las últimas, por lo menos de la 15, 14 en adelante, realmente es diferencias súper chicas que son más internas del poder de cálculo en el fondo, más que de otra cosa. No hacen sí mucha diferencia el software o su sintaxis ni nada por el estilo. Esta página para descargar creo que se las dejé en el portal. De hecho, les subí ya las PPT, por lo menos la base, al portal. Y ahí está este link. Y también está el link para Arena, para descargar Arena. Ahí sí, Arena, como decía, no tiene problemas de tiempo con la licencia. Así que eso sí, lo pueden descargar tan pronto puedan en el fondo. Por lo pesado, más que nada por eso, porque ahí la otra vez cuando el semestre pasado que también hice este ramo, em, hay gente que de repente igual a internet se le corta, cosas por el estilo, entonces obviamente bajar un archivo de 1 giga igual es algo que les toma por lo menos un par de semanas de lograrlo. Entonces, y por eso les aviso, ¿cierto? Que la versión, digamos, o sea, va a demorarse, pueden demorarse un poco, ¿cierto? En lograr tenerla definitiva. Y no se va, como dijera, no va a expirar, así que no es problema, ¿cierto? Eso. Y, y Lingo, bueno, la página la dejé y es la de acá. Lo que sí aquí, por ejemplo, cuando van a decirle descarga, les va a pedir datos, que en realidad son cosas súper básicas. em, y les va a mandar el link de descarga al correo, así que les tienen que dar un correo real. No tienen para qué hacer el link acá, cualquier correo en el fondo aquí. Pero en ese correo va el link de descarga, ya no les deja hacer directamente de aquí la descarga. Y Arena hace lo mismo, ¿ya? También Arena les pide los datos. Aquí, Arena Simulation Software. Ahí. Esta es la página de Arena. Cambiaron hace poco la estética de la Arena, ¿ya? Porque no es realmente cambios muy profundos, realmente, pero sí estéticamente es un poco distinto. Acá, ¿cierto? Donde dice el Download Free Trial, ustedes pinchan, los va a llevar a esta otra, y ahí, bueno, habla, bla, 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 mil cosas, y acá abajo, ¿cierto? Es donde le pide también de nuevo los datos. Y este también les manda al correo, ¿ya? El link de descarga.
y ese correo tiene las dos opciones, pues, la descarga de 32 y 64 bits. Por eso tienen que ver en su Office de qué cuántos bits tiene su Office, ¿ya? ¿Dónde se ve eso? Vamos a ir, por ejemplo, aquí en Excel les voy a mostrar dónde está. Sacamos aquí una planilla en blanco. Es aquí en archivo. Es aquí en cuenta, ¿ya? Y aquí dentro de cuenta, en acerca de Excel, acá arriba, si se fijan, está, ahí dice, 32 bits. Ahí es donde le pueden ver si tienen instalado el de 32 y el de 64. Office en eso es súper raro, ¿ya? Porque este computador, por ejemplo, es de 64, ¿ya? Pero Office casi por defecto siempre instala la versión de 32 bits en todas partes. A menos que uno intencionalmente cuando estén haciendo la instalación vaya a decirle que tiene que instalar la de 64. No sé por qué hace eso. Yo me imagino que tiene que ver con una cuestión de estabilidad en el fondo del programa, que es más estable quizás la de 32 que la de 64, no sé. Pero siempre ha hecho eso Office. Instala la de 32, aunque sea un computador de 64. Y hace rato los computadores son de 64. Pero se instala la otra, ¿cierto? A menos que ustedes explícitamente les digan que no lo haga. Yo lo ¿Ya? instalé 64, profe. ¿Viste ya? Office. Entonces tienes que descargar el Arena de 64 para que no se genere problemas ahí. Bueno, el Lingo, ¿cierto? Esta cosa que yo les mostré, ¿cierto? Es la cuestión más fome del mundo. Es como un editor de texto, ¿cierto? No tiene ninguna gracia. Tiene, ¿cierto? A ver, tiene nomás su sintaxis, que obviamente cuando lleguemos a de nuevo a hacer modelos, que eso ya va a ser luego, ¿cierto? Vamos a repasar la sintaxis nomás para que se acuerden de los detallitos, ¿cierto? De los puntos y comas, de ¿cierto? Las etiquetas que uno le puede poner, los comentarios y cómo se tienen que introducir las comas decimal y toda la chaya, ¿cierto? Para en el fondo hacer el ingreso correcto. Lo que nos va a interesar ahora, sí, en realidad es de la solución. Aquí, ¿cierto? Nosotros normalmente vemos los valores, sobre todo esta columna, ¿cierto? Nos interesan más los valores. Pero toda esta otra información, los costos reducidos, los precios duales y esta otra columna, en el fondo son las que tienen que ver con la parte de análisis y sensibilidad. Una parte, ¿cierto? Esas tres columnas ahora sí vamos a saber bien qué significan y para qué se ocupan. Y aparte de eso, hay otras, por ejemplo, que aquí ya les voy a mostrar rápido. Entienden el solver. Después, obviamente, vamos a repetir esto lógicamente. ¿Dónde está rangos? Ah, porque ese es entero, sí. Debería haberle quitado esta parte. Al tiro. Casualmente abrí un modelo que no, no lo deja. Rangos. Ya está en la otra tabla, ¿cierto? Que también entrega el Lingo, ¿cierto? Y qué es lo que vamos a ir viendo, o sea, qué es lo que toda esta información que aquí entrega significa. Y esto, ¿cierto? Es lo que tiene que ver con análisis de sensibilidad, interpretar esto y saber para qué sirve, ¿cierto? Y sobre todo, qué es lo que puedo hacer yo, cómo puedo cambiar en el fondo mi modelo, ¿cierto? Y cuando afecta al modelo, ¿cierto? A la solución del modelo, los cambios que yo estoy haciendo. Ya, eso más adelante ya lo vamos a estar viendo bien luego. Cerrémoslo, no quiero cambiar los cambios. Y el otro es la arena, que se los voy a mostrar aquí, que esta cosa que está viendo. Esta es la versión nueva, ya que es la que se puede descargar ahora. Siempre me sale ese mensaje que en realidad se borra solo, porque esto lo tengo también con la licencia de estudiante. ¿Ya? Y si por casualidad ustedes se consiguen otra versión y no quieren descargar esta y alguien tiene alguna versión full más antigua,
Estéticamente, la arena cambió hace poco. O sea, esta versión, de hecho, técnicamente de número, de hecho, es como la misma anterior, pero estéticamente cambió mucho, ¿ya? Los colores, la posición de las cosas, súper diferente. Pero hace lo mismo, en funciones no ha cambiado en nada. Entonces, o tiene cosas muy, muy mínimas, en realidad, ¿cierto? Como diferencia o como mejoras. Así que si alguien se consigue esas versiones anteriores, igual va a poder trabajar, ¿cierto? En realidad no es como gran problema. Los cuadros de diálogo que aparecen en las versiones antiguas y en las nuevas, en realidad son los mismos. Sí, realmente pues digo que es muy estético el cambio, porque aquí lo que se ve, lo que ustedes están viendo es como que lo que cambió, pero aquí yo de repente cualquier cosa que quiero editar, por ejemplo, no sé, a ver, vamos a poner donde aquí hay un... después ya les voy a explicar qué es esto. Por ejemplo, estos cuadros de diálogo que van apareciendo para configurar los elementos son iguales que los de antes, no han cambiado nada, son exactamente iguales, con suerte en alguna ventana aparecerá un cuadrito más o menos, pero nada, o sea, mínimo los cambios. El resto, aquí es donde las cosas cierto cambian. Y, a ver, voy a borrar eso, dejar ver si tengo algún modelo reciente guardado, open, este creo que está. Ya, aquí por ejemplo hay un modelo que yo estaba trabajando en realidad que esta otra cosa. Este igual es súper grande, o sea, no creo que lleguen a tanto, en realidad no vamos a llegar a modelos tan enredados como este. Aunque igual este es súper lineal, o sea, una cuestión como muy, muy sencilla si vieran el esquema del proceso real, esto no es nada del otro mundo, ¿ya? Es bien, bien, bien pocas etapas y procesos en realidad. Lo que sí tiene, por ejemplo, todos estos elementos naranjitos, por ejemplo, son situaciones de parada, para que en realidad este modelo lo hicimos para simular situaciones de falla, por eso tiene tantas. Y aquí hay cositas que son correas transportadoras, entonces en el fondo está como está muy al detalle, en el fondo está representado, pero no creo que vayamos a trabajar con nada así tan complicado desde ese punto de vista, ¿ya? A ver, lo voy a hacer correr. Creo que este estaba corriendo porque ese es el otro tema. Que esto lo estaba modificando, entonces en el fondo ya está muy rápido. No sé si alcanzan a distinguir, pero andan unos camioncitos dando vueltas. ¿No se ven? Y están haciendo colas en algunas partes. Sí, profe, sí se ve. Sí. Ahí abajo, ¿no? A la derecha. Sí, sí. Hecho, mira, me cambió eso. Ese es un cambio que ya. Esa persona no debería estar ahí. Algo me está cambiando la figura, pero como te digo, si lo estaba modificando y no terminé de modificarlo, por eso hay cosas, puede hacer cosas raras todavía. Ahí se está acumulando, por ejemplo, se da cuenta que se genera una cola. Ya. Simulación en el fondo hace esto, ¿ya? Yo literalmente un poco lo que hago es dibujar el proceso productivo, ¿ya? Aquí todos estos amarillitos son procesos, ¿ya? Donde alguna transformación en el fondo se hace de lo que es el producto. En este caso, bueno, es la parte de chancado de una minera. Y aquí, por ejemplo, estos rombos son bifurcaciones, donde obviamente algo puede salir por cualquiera de sus salidas. Y así, ¿cierto? Hay distintas clases de elementos, pero en el fondo uno representa el proceso, lo conecta, ¿cierto? Así como se ve aquí. Y bueno, puede visualizar un montón de cosas. Pues, todos estos contadores son para visualizar ciertos estados, los gráficos también para visualizar ciertas variables, cómo se comportan. En este caso creo que son largos de cola. No alcanzo a ver muy bien. A ver, vamos a agrandarlo para ver algunas partes más. Ahí, ¿cierto? Esta, por ejemplo, es una cola en particular. El largo que tiene, ¿cierto? A través de los minutos. Y este, por ejemplo, no tiene cola, por eso realmente no se ve, ¿ya? Porque no ha logrado. Esta simulación igual dura varios días, creo que dura como una semana, entonces aquí estamos como viendo los últimos minutos y lo tengo harto lento. Pero aquí, por ejemplo, hay indicadores, ¿cierto? Cosas por el estilo. Está animado súper rápido, por eso las cosas se deben pasar. A ver, más lento ahí, por ejemplo, va el camión, ¿cierto?
Este es el que me lo cambia, ¿se dan cuenta? Sale de aquí con otra, lo cambia de camión a persona, es como raro. Ahí voy a ver por qué. Algo le tengo que haber cambiado la configuración. Aquí, por ejemplo, hay cola, ¿se dan cuenta? Hay 18 personas en esta cola, 18 camiones en realidad, ¿ya? Y bueno, estas cosas son las que de ahí vamos a ir de a poco, ¿cierto? Viendo en el fondo estos contadores, todas estas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, te lleva 91 horas de simulación. Pues la simulación al final es eso, ¿ya? Entonces es como bien intuitiva en el fondo. Si ustedes conocen el sistema real, es representar lo que el sistema real está haciendo simplemente, ¿ya? No tiene en ese sentido gran diferencia ni ninguna cosa. Lo único, quizás, que podría aquí hacer más complejo, por lo menos pensando ya en un sistema real, son los datos, porque aquí todas las cosas en el fondo que ustedes observan en el fondo obedecen a un comportamiento estadístico necesariamente, ¿cierto? Por ejemplo, la llegada de los camiones, ¿ya? Esa llegada de los camiones tiene que ver, por supuesto, con con la realidad, pues, o sea, ustedes tienen necesariamente, ¿cierto?, que em, representar o que los camiones lleguen, ¿cierto?, con la frecuencia que llegan en la realidad. Aquí la idea, ¿cierto?, siempre es replicar en el fondo ese comportamiento, ¿de acuerdo? Y resulta que para poder hacer eso, necesariamente, ¿cierto?, ustedes tendrían que tomar datos de la realidad en el fondo, ¿cierto? Lo que necesitan es ir a tomar los datos reales para poder replicar ese comportamiento aquí. Y esa parte, ¿cierto? De repente es la más compleja, el estar buscando en el fondo el, esos datos, ¿cierto? Ese comportamiento para replicarlo aquí. De ahí vamos a ver, obviamente, nosotros vamos a trabajar dentro de una perspectiva relativamente teórica y vamos a ver que hay distribuciones de probabilidad que igual ayudan un poco a hacer esas cosas más fáciles, pero como le digo, en el caso de un problema real, ¿cierto? Ahí se necesitaría también trabajar un poco más en ese aspecto. Quizás lo que más se demora en el fondo, en realidad, es hacer ese tipo de estudios, ¿ya? Eh, ¿Dudas, consultas que tengan? No, profe. Ya. Está bonito el programa. Sí, es súper útil también. De ahí cuando ya lo conozcan, se van a dar cuenta que sirve para un montón de cosas. Muy, muy práctico. Volvamos acá. Ya. Yo les subí al portal hartas PPTs en el fondo, pero como les decía, la, ¿cómo te dijera? La, se me fue la idea. No vamos a ver como toda la teoría que ahí aparece en el fondo, ¿ya? Hay cosas puntuales que sí necesitaríamos ver, pero es más que nada para entender la aplicación, ¿ya? Porque igual, pero eh, en en las PPT obviamente les dejo todo por si quieren consultar en el fondo, ¿cierto? En algún momento lo que ahí sale. Pero si no es así, obviamente no, como le digo, no es necesariamente todo lo que vamos a ver, ¿ya? O sea, obviamente a la medida que avancemos también, lógicamente les vamos a ir viendo y les voy a ir diciendo particularmente qué es lo que necesitamos revisar, ¿de acuerdo? Ya. Consultas. No, profe. Ya. A ver, lo primero que vamos a ver, pero yo creo ya de mañana, para no estresarlos. En realidad, esta parte de repaso de métodos simplex, ¿ya?
que en realidad es acordarnos primero un poco el cómo funciona. Aquí, de nuevo, ¿ya? O sea, de nuevo, todo esto que está aquí es como la teoría así explicada latosamente. Y de esto nosotros en realidad cuando vimos optimización vimos como cosas súper concretas, como estos gráficos, ¿cierto? Que en realidad les recordaba un poco el cómo operaban, ¿cierto? El método, cuál es la lógica que seguía. Porque en esa lógica, en el fondo, es donde está el tema también de las variaciones, en el fondo. O sea, es de ahí de donde las variaciones yo podría hacerlas, pero primero, ¿cierto? Hay que acordarse un poco el cómo funciona el método, cómo busca la solución. Y desde ese cambio, ¿cierto? O sea, de ese método de solución que tiene y de eh, cómo determina en el fondo qué es óptimo o no óptimo, ahí se puede entender como mucho más fácil qué es lo que una alteración en el fondo del modelo puede hacer, o sea, qué significa en el modelo en sí, ¿cierto? Estar haciendo esos cambios, ¿ya? Por ejemplo, esto, ¿cierto? Bueno, ya lo vamos a ver, ¿cierto? Acuérdense que las restricciones son la frontera de lo que se define como región factible. Entonces, si ustedes cambian en el fondo ¿cómo se llama? Las ecuaciones, ¿cierto? En el fondo, cambiar una ecuación, ¿cierto? En esta representación geométrica implica cambiar también, ¿cierto? Las curvas, o sea, estas rectas, ¿cierto? La pendiente de la recta, la posición de la recta. Y la función objetivo pasa lo mismo. La función objetivo es una recta, entonces también, ¿cierto? En el fondo, si la altero, estoy cambiando su pendiente o cualquier cosa por el estilo. Entonces, en el fondo, eso es lo que altera el resultado. Y ahí por ahí es donde vamos a partir en el fondo, ¿cierto? Primero viendo un poco esa teoría para acordarnos qué es lo que estamos haciendo en el fondo, ¿cierto? Más adelante, aquí también viene un tema de un poco de la teoría, ¿cierto? Para explicarles un poco la información que entrega el software, qué es lo que está representando del problema original, ¿ya? Y después de esto, ¿cierto? Sí, vamos a ir a lo que es a la otra que se llama, esta otra PPT, ¿cierto? Dualidad y análisis, sensibilidad y dualidad, ¿ya? Yo creo que vamos a ver primero eh, análisis, sensibilidad, ya que eso es aparte en el fondo. Y después dualidad, porque dualidad, ¿cierto? Es como un pequeño mundo aparte, pero también es como decir, como bien dicho, un mundo bien pequeño en el fondo, es como algo súper, súper específico, ¿ya? Así que desde ese punto de vista no necesitamos tanto tiempo, sino que saber el cómo plantear el dual, y eso sería todo, ¿ya? Así que eso, digamos, yo creo por ahí vamos a partir, pero yo creo que ya mañana, para poder tener todo el tiempo posible, ¿cierto? En realidad para verlo con más calma, ¿ya? Dudas que tengan por ahora, Por ahora, ninguna duda, profe. ya. Ya Profe, pues, una consulta. dime, ¿sí? Eh, llegó un correo como que, y que decía que el semestre terminaba como el 15 de enero, Sí. ¿sí es? O sea, yo también lo vi, en realidad nosotros creo que este viernes vamos a tener la reunión con la directora de docencia, pues y ahí es como que todo ese tipo de cosas también nos informan. A mí también me llegó en su momento ese correo, hace tiempo, sí, creo que fue, porque decía que en el fondo era porque las clases presenciales, ¿cierto?, del semestre pasado se habían atrasado un poco. Entonces no se había podido cerrar en la fecha que se había pensado que se iba a poder cerrar. Y, y por eso en el fondo también se partió en esta fecha. Ahora, yo estuve viendo también la programación de mis horas y hay horas programadas hasta la primera semana de enero solamente. Las otras semanas
digamos, o puede que sea para clases que ustedes tengan en otros días, puede que en realidad se les aparezcan más adelante. Y debe ser en realidad por los feriados, por la fecha en que topan los feriados. Entonces, por eso quizás se prorrogó tanto. Pero esta es literalmente la última clase que aparece programada, aparece algo así como el 3-4 de enero, creo. ¿Ya? Ahora, eso cuenta las 18 semanas completas, pero a esa altura obviamente el ramo ya debe estar todo cerrado, po, ¿cierto? No, no, deberíamos estar terminando el ramo por lo menos como 3 semanas antes, pues, por último en ese momento ya no tener más clases, sino que con suerte estar entregando evaluaciones solamente. Así que no deberíamos en realidad estar con materia ni nada por el estilo a esa altura, ¿ya? Y por eso también lo que decía, lo bueno es que de que hayan tenido optimización conmigo es de que no tenemos que hacer tanto repaso. Entonces, en el fondo, la primera unidad la vamos a poder ver en un tiempo más normal, del que muchas veces a mí en realidad me pasaba que tenía que gastar y terminar mucho más tarde en realidad con la otra. Eso, Ya, profe. ya. Bueno, si no hay más consultas, em, No, ya pues chicos, mañana, ¿cierto? Es la mañana la clase a las creo que a las 10:30, profe. 10:30, sí, déjame ver el... Ah, no, pues estoy aquí mismo. Ah, pero sí, esto es Teams. Estoy leyendo Investigación de... calendario. Sí, Ah, mañana de 10:30 a 12. 12. 10:30, 12, perfecto. Ya, entonces ahí mañana sí empezamos y vamos a ver, como le digo, esa parte un poco teórica para acordarnos un poco del método y entender de mejor manera lo que significa el análisis de sensibilidad. Igual ahí vamos a ir comparando, obviamente, con algún modelo, ¿cierto?, que hayamos hecho antes. En realidad, pues lo vamos a ejecutar solamente para ver la información que entrega, ¿ya? Sí, lo que me interesa en realidad es que muestre datos para que vean dónde aparecen esas cosas y qué relación tiene eso, lógicamente, con con lo que estamos viendo desde la perspectiva teórica. Pero primero ubicarnos un poco en el tema y de ahí ya empezar a ver el tema de los cambios en sí, ¿ya? De particularmente los cambios en sí. Pero eso yo creo que va a mandar relativamente rápido, si tampoco son como tantos cambios los posibles. O sea, por ejemplo, ustedes tienen, o sea, un problema de esto tiene coeficiente en la función objetivo, en las restricciones, tiene el lado derecho y no tiene más, pues. Eso es todo lo que tiene. Entonces, en el fondo, no hay mucho más, ¿cierto?, que estar ahí analizando cómo cambia. Así que pero sí, por supuesto, tenemos que ir viendo los distintos cambios y jugando un poco ahí con las posibilidades que da. ¿Ya? Así que eso, sin más consultas, nos vemos mañana en la mañana. ¿Ya? Ya, profe, nos Ya, vemos, profe. que esté bien. Bueno, chao, chao, que Chao, estén profe. bien. Nos vemos.